Buenas tardes, estamos ahí con ustedes una vez más en una emisión de Cambio en el Debate. Agradecemos mucho la atención que ustedes nos brindan cada martes a este programa. Y bueno, pues el día de hoy con un tema muy interesante que tiene que ver con los trabajadores, con sus derechos, su derecho a reunión, a sindicalización, con su salario, con esta situación que día con día es un asunto central en las familias de cada uno de los trabajadores, que poco se mencionan, pero que son muy importantes. Vamos a ver hoy en esta emisión, pues un año el gobierno de Peña Nieto, qué ha pasado con los trabajadores, qué ha pasado con sus organizaciones sindicales, qué se avisora en el futuro, qué es lo que está aconteciendo, si la inercia continúa, se vayan extendiendo o no. De eso platicaremos con Manuel. Buenas tardes, Manuel García Urrutia. Él es sindicalista de muchos años, comunicador también, y bueno, pues le agradecemos su presencia aquí el día de hoy con nosotros en Cambio en el Debate. Gracias, Juan, pues es un tema interesante. Te agradezco mucho que compartamos este espacio que abre siempre Cambio de Michoacán para tocar un tema, como tú dices, que aparece a los ojos de muchos como lejano y que sin embargo tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es la expectativa de que podamos vivir mejor. Claro que sí, pues de eso se trata. Los datos, te comento, el dato que da la OIT del último año, 2013, acerca del desempleo en el mundo, más de 200 millones de la población económicamente activa sin empleo. Y bueno, pues también decir que en México no es la excepción, hay un número importante de un ejército muy grande de trabajadores que no encuentra trabajo y que si lo encuentra cada día es más precario y cada día es con menor seguridad en el mismo. Un año de reforma laboral, una inercia de caída salarial importante en los últimos 30 años más o menos. Y bueno, pues un incremento al salario mínimo de risa, ¿no? 2 pesos, un poquito más de 2 pesos, que en términos de la inflación, pues nada, una pérdida más. Ya, tienes razón. Tenemos, como tú bien señalabas, una reforma laboral que recordarás en el proceso electoral, este debate que podemos recordar ahora que uno de los puntos donde con más énfasis atacaba a la candidata del Partido de Acción Nacional era precisamente al candidato del PRI, que por su culpa no se había aprobado en el periodo de la administración calderonista la reforma laboral y que por culpa de que no se hubieran hecho esas modificaciones, no se habían obtenido alrededor de 400,000 nuevos empleos que cada año se iban a generar, ¿no? Tenemos ya más de un año de esa reforma laboral y esos 400,000 empleos no aparecen y ni sin mejoras salariales ni nada. Es evidente que la reforma laboral era una demanda que se venía haciendo desde hace mucho tiempo por los organismos internacionales como parte de los acuerdos que se han celebrado. Hay gente que no le gusta que se hable que muchas de estas cosas vienen por consigna del Fondo Monetario y del Banco Mundial y hoy de la OCDE, que juegan un papel muy importante como, vamos a decir, asesores o gurús de los gobiernos como el nuestro, y muy particularmente en el caso de México, que también hubo una generación, tú hablabas en los 30, de políticos que son emanados de escuelas de Estados Unidos, esto que llaman los Chicago Boys, que venían muy compenetrados de las políticas neoliberales que en ese momento se discutían en México y que por el problema de la deuda pues tuvieron que entrar como con pan con mantequilla en los 80s, ¿no? Y de alguna manera fueron delineando pues las políticas económicas que hoy tiene el país y que en muchos sentidos pues son causantes de estos problemas de inestabilidad, de deterioro de vida, de deterioro ambiental, de deterioro de las condiciones de vida y de la inseguridad misma, ¿no? Porque cuando hablamos del tema de la inseguridad, poco hablan los gobiernos del problema del modelo económico, de cambiar el modelo económico. Y un problema central tiene que ver con la relación laboral. Yo creo que
Antes la relación laboral no era buena, ¿no? Tú sabes que era corporativa, controlada por el Estado, pero los sindicatos tenían un espacio de interlocución importante porque estaban en áreas estratégicas, porque jugaban un papel importante en la política, en la medida en que tampoco el voto era algo que le preocupara al gobierno por la manera en que se legitimaban los gobiernos. O sea, los sindicatos eran el instrumento y la correa de transmisión más importante del partido para la gestión social del partido dominante, el partido de los gobiernos 70 años, y para la legitimación electoral. O sea, realmente las elecciones eran una simulación. Pues sí, ahí estaban, y realmente eran votos que se contaban de manera muy virtual. Claro. O sea, no era el voto quien definía ni legitimaba a los gobiernos, sino su propia gestión. Y el modelo corporativo servía para eso, los sindicatos servían para eso. Y ahí había mucho bluff, ¿no? O sea, tú hablabas con un setemista, yo fui setemista durante 11 años en ese tiempo, y decíamos que 8 millones de votos era lo que aportaba la CTM, la elección. Sí, ándale, pero cuando se trataba de hablar de cuánto se aportaba para las cuotas de la CTM, todo el mundo decía, no, es que no tengo 4, en realidad tengo 12. Cuando se trataba de cuotas, bajábamos la tasa, ¿no? Ajá. Y algún estudio serio hubo allá por 84 para medir como la tasa de sindicalización, ¿qué peso tenían realmente los sindicatos? Y en ese entonces, más o menos la tasa que se llegó a ubicar era de alrededor del 20-22%. Que hay que decir algo, era muy alta, en octubre del 84, un trabajo de Subieta y Peña. Me acuerdo muy bien de ese trabajo porque en el caso de México, la tasa de sindicalización era obligatoria. Acuérdate que aquí es obligatorio. Si tú no formas, o hay un sindicato en tu empresa y tú no formas parte del sindicato, pierdes tu chamba, ¿no? O sea, hay lo que le llaman la cláusula de inclusión y la cláusula de exclusión. O sea, que te amarran por todos lados. Entonces, pues por eso era relativamente alta la tasa de sindicalización en México, en relación, por ejemplo, a Estados Unidos, donde venía cayendo, como allá había libertad sindical, allá se cayó del 18 al 16, al 12, al 10, ¿no? Aquí pues teníamos la cuestión esta de que el sistema corporativo pues, estaba ligado a la forma de legitimación del gobierno y operaba, y los sindicatos operaban con un cierto poder, una cierta capacidad de influencia para los cargos políticos y las decisiones de algunas de políticas públicas, que no se llamaban políticas públicas en ese entonces, pero hablamos de políticas sectoriales educativas, de salud, de vivienda, pues el Infonavit, del ISSSTE, el IMSS, eran conquistas obreras, ¿no? Claro. Entonces, para eso servían los sindicatos. Siempre hubo en el medio sindical dirigentes totalmente coludidos con el gobierno y también con el patrón, y eso también generó una perversión, que hubiera sindicatos que operaban, vamos a decir, sin que lo supieran los trabajadores, o sindicatos que se operaban como patrimonios, como empresas de protección. Claro. O sea, lo mismo que hacen los caballeros templarios o la familia michoacana con el proceso de extorsión a los negocios, eso hacen los sindicatos estos de protección o fantasmas, esos líderes, pero con registro sindical, ¿no? Y avalados por la autoridad. Eso hacían. Entonces, esos sindicatos, pues bueno, tenían una afiliación que era también ficticia, que era simulada. Virtual. Entonces, si hablamos realmente, para traer esto a la realidad actual, de una tasa de sindicalización real, pues sí, podemos hablar, se ha venido cayendo esa tasa de sindicalización de 22, que otra vez de 80 y tantos. También hay datos, perdón que toque la parte técnica para que entendamos también eso. Cuando tú dices la población económicamente activa, o sea, ¿cómo se mide la tasa de sindicalización? La población económicamente activa entre el número de trabajadores que forman parte de los sindicatos de acuerdo a lo que ellos señalan. Pero hay quien dice está mal lo de la población económicamente activa porque ahí hay desempleados, hay claro. O sea, gente que tiene 14 años en adelante es considerada población económicamente activa. Entonces hay que tomar en cuenta la población ocupada, la que verdaderamente chambea, la que no está ni en la economía, bueno, sí está en la economía informal, pero la que tiene trabajo. Entonces la tasa de sindicalización sube un poquito, pero hoy las tasas de sindicalización debe andar, hay datos entre el 10 y el más óptimo entre el 12% de la población ocupada, ¿no? Perdón, de la población económicamente activa y del más o menos, pero del 16 al 20, población económicamente activa, y de la población ocupada, más o menos, ya me hice bolas, de la población económicamente activa entre el 10 y el 12, y de la población ocupada entre el 16 y el 20, ¿sí?
Mira, te voy a dar un dato, porque bueno, es importante. De acuerdo con Graciela Bensusa, que Sí, es la una investigadora conocemos bien, importante, sí. bueno, pues una laborista de la Universidad Autónoma Metropolitana, bueno, pues ella dice que hace 5 años había 4.694.235, de los cuales 1.094.000 eran del sector manufacturero y 3.124.000 se encontraban en el sector de servicios. Bueno, hay una tendencia a ir haciendo Cambiando. crecer, sí, va cambiando, la gente está más en los servicios y menos en la manufactura. Pero, Esos datos que tiene Bensusa, déjame completártelos ajá, con algo. Alrededor de 6 millones de trabajadores están en el ámbito de la población, está ocupada, sindicalizada. Estamos hablando de las sindicalizadas. De esos, hoy son más los que trabajan en las empresas públicas que en las empresas privadas. O sea, antes había más trabajadores en la industria privada. Hoy el principal empleador a nivel federal, municipal, estatal, es el Estado y después, por poquito, son los datos que tú estabas señalando, haz de cuenta que es 50 y tantos por ciento, 55% público, perdón, 56% público, 54%, es realmente una cantidad muy pequeña. Muy pequeña. Pero la gente la está empleando el Estado como, bueno, pues cuando tenía todas las empresas. Sí, ¿no? Pues ha cerrado empresas, pero hoy la burocracia ha crecido, ¿no? Por las razones que tú quieras, pero hoy los sindicatos fuertes se encuentran más en el sector paraestatal y en el sector público, y en el sector industrial pues siguen siendo los de siempre, los que están en el área de manufactura, los que están en el área de la metalúrgica, ¿no? Esos son los sindicatos fuertes en el área de la iniciativa privada, los ligados a las cuestiones de hidrocarburos, ¿no? Minería, bueno, pues esos son los fuertes, y en el sector público los paraestatales, y como tú sabes el CENTE, que es el sindicato más grande en América Latina, y que pues son sindicatos que nunca han tenido una vida autónoma propia. Su grave problema es que nunca han podido elegir de manera democrática a sus dirigentes. Ha sido el gobierno, llámese del signo que sea, quienes fijan a los dirigentes que van a ser parte, o sea, los que dirigen esos sindicatos no son los trabajadores. La última, con este gobierno que tú querías hacer un balance, pues el propio CENTE, ¿no? O sea, quitaron al Baester y debieron haber quitado muchos más y desde mucho antes por la corrupción que existía en el sindicato. Jamás entregan cuentas sobre las cuotas o los ingresos que tienen los sindicatos, pero el problema de la corrupción, es un problema bastante más generalizado en los líderes sindicales ligados al gobierno, ya se ha dicho el petrolero y todo. Pero cuando quitaron el Baester, porque como quiera que haya sido, mostró resistencias a la reforma educativa y fue una forma de que el sistema le cobró su deslealtad, pusieron a un dirigente que los trabajadores jamás tuvieron nada que ver, ¿no? Y si nos vamos para atrás, ¿cuándo los sindicatos del magisterio han podido elegir de manera auténtica a sus dirigentes? Nunca. Bueno, eso con este gobierno no cambió. Y si tú me dices, el ESME es una bronca heredada, Mexicana es una bronca heredada, pero tenemos la bronca de Honda, tenemos los problemas aquí en Michoacán, tenemos que irnos lejos, de los emplazamientos de huelga por revisiones, que la Junta se arroga el derecho de decir si procede o no procede, cuando la ley dice claramente que tú tienes posibilidad de emplazar por revisiones. Entonces, aquí la autoridad ya se está arrogando derechos de decir, tú puedes existir como sindicato. Bueno, siempre lo ha hecho. Pero ahora es como muy descarado, ¿no? O sea, las vías administrativas para desconocer sindicatos, para desconocer vías, por vías administrativas, los liderazgos o las renovaciones de los sindicatos. Entonces, estamos hablando, perdón que te interrumpa, ¿no? de una derrota de la organización de trabajadores en el mundo. ¿De qué estamos hablando ahora? Lo digo porque, bueno, hay una tasa de sindicalización más baja, primero. Segundo, bueno, pues se está viendo que los que se contratan no se sindicalizan. No hay una cultura en los nuevos trabajadores de sindicalización. Dio resultado la campaña de más de 30 años contra los sindicatos en todos los medios acerca de que eran el punto neurálgico de la corrupción, sin negar de que así fuera, dio tal resultado que hoy ya ni siquiera los trabajadores los quieren.
Yo creo que el proceso es más complejo y tiene que ver con muchas cosas. Decíamos antes el papel y la fuerza que tenían los sindicatos por su influencia política. Claro. Y también por algo, los sindicatos eran en su momento los referentes sociales más importantes en una comunidad. El sindicato se encargaba no solo de resolver los problemas de los trabajadores de la planta, o de la fábrica, o del patrón, con el patrón, los problemas sociales. Sí, claro. Yo fui dirigente del sector pesquero y te quiero decir que las comunidades donde está el sindicato resolvía el problema del agua, el problema de la luz, el problema del presidente municipal. O sea, tenía tanta influencia el sindicato que resolvía el problema de la comunidad. Claro. Yo vivía en Tepepan, por ejemplo, una planta, en una colonia allá en Xochimilco, donde estaba una de las plantas. Ahí el cura tenía que ver conmigo, tenía que ver la señora que se peleaba, que su esposo le pegaba, o que el hijo no podía ir a la escuela. Por eso los dirigentes en todos tipos, ya estoy hablando de la tuta, de la quina, sí, de Joaquín Hernández Galicia, en el caso de la tuta es profesor, sí. En el caso de la quina, él resolvía los problemas de la gente. La gente lo iba a ver para que dejaran de tomar los esposos, para que no les pegaran, para conseguir... O sea, todo eso lo resolvió el sindicato. En la medida en que la situación se volvió precaria en materia del trabajo, o sea, del empleo, tú bien dices, los sindicatos se volcaron mucho hacia adentro, hacia la gestión interna, y descuidaron mucho como su relación con la sociedad. Eso para mí hizo que los sindicatos en sus prácticas descuidaran muchísimo su entorno y empezaron a cuidar los intereses de los más privilegiados, los que tenían trabajo, los que tenían prestaciones, y se volvieron instrumentos conservadores, como que poco ubicaron las transformaciones que estaba viendo afuera, y este mito que nos habían creado en los 70s de que los sindicatos eran la vanguardia de las posibilidades de transformación, claro. Nos dimos cuenta que eran profundamente conservadores, muy reformistas en el mejor de los casos para las gestiones pequeñas. Empezaron a perder poder también en la medida en que la democracia electoral, con todas sus deficiencias, empieza a ser también un medio de legitimación de los distintos cargos de representación, y los sindicatos dejaron de jugar como un papel de influencia política, y entonces resulta que los sindicatos no se democratizaron. La democracia no ha llegado a los sindicatos. Todavía no. Bueno, te digo, tú hablas de lo que pasa en este sexenio. Honda tiene varios años, los trabajadores de Honda, de la automotriz, buscando elegir democráticamente a sus dirigentes, y no los dejan. O sea, no deja la autoridad que puedan elegir libremente. No, entonces, digo, la democracia no ha pasado por los sindicatos. Esto de que con la ley laboral iba a haber transparencia, eso está bien para los medios, para la publicidad. No ha llegado la transparencia ni la rendición de cuentas a los sindicatos, ni le interesa al gobierno. ¿Para qué fue la reforma? Tú lo dijiste bien. Y los sindicatos fueron comparsas, porque los líderes son comparsas de ese sistema y de ese modelo. Ellos lo que cuidan son sus privilegios, que ellos sigan manteniendo los contratos colectivos, y les da igual cómo le va a los trabajadores, pero se ha venido precarizando el empleo, cae el salario, el empleo cada vez pierde prestaciones y posibilidades de que pueda generarte una condición digna en el trabajo. Entonces, hoy los empleos son precarios, temporales. La planta es realmente una odisea, y es algo que podemos platicar como una pieza de museo, ¿no? Sí. De no 30, ya los chavos de ahora tendrán empleos de muy corto plazo, y mientras que sean jóvenes quizá vemos que los salarios se han venido cayendo, como tú dices, estos aumentos, o sea, el tope salarial que se impuso allá en los 70s, cuando la inflación era fuerte y era una manera de contener, con el pretexto que quiera se han venido sosteniendo. Tú sabes, el aumento que le dieron a los mínimos de 3.9 es lo que le van a imponer a los sindicatos, ¿no? Sí. Lo más que podrás es en prestaciones, te dicen sacar 1 punto y cacho, ¿no? Pero te aferran. Bueno, aquí tenemos negociaciones, en estas épocas hay muchas negociaciones. Sí. Aquí los empleados públicos están, los de la Universidad Michoacana, están en negociaciones, y los aumentos andarán por eso, por el 3.9, aunque la inflación de enero ya te va diciendo que estamos y vamos a estar totalmente, ¿no? Claro. Y además porque los indicadores que maneja el INEGI, pues no son los indicadores de la economía de la gente. Real, o sea, a ti y a mí nos afecta el aumento mensual de la gasolina, de los productos que compramos para mantener a la familia, de la escuela. Esos están aumentando constantemente, y no todos los indicadores que tiene el INEGI, pues sí, algunos menguan y compensan,
pero en la realidad de lo que gasta el trabajador, en eso sí se le ha menguado mucho el salario. Entonces sí tenemos una situación muy precaria y muy difícil, y los sindicatos han sido omisos frente a esto. Pues tú lo ves con el mismo sindicato ferrocarrilero, o con el mismo, perdón, otra vez con el sindicato petrolero, ferrocarrilero también es otra pieza de museo. Aunque el líder corrupto ahí está pululando, sí, en cargos de públicos. Pero, por ejemplo, en el caso de los maestros, la reforma educativa, que llaman reforma educativa, que no es ninguna reforma educativa, es una reforma laboral que lo que tiene es a precarizar el empleo. Claro. Bajo la teoría la teoría X, esta de que hay que estar persiguiendo a los maestros porque son flojos y hay que ser los que trabajen, ¿no? Esta de Douglas MacGregor, de que con castigos es como vamos a hacer que la gente trabaje. Eso es lo que hemos visto, o sea, empleos mucho más inestables y sindicatos mucho más dóciles, pero que no se tocan a los líderes, o sea, los líderes no los tocan, y por eso son capaces de aguantar esas embestidas contra los trabajadores, porque sus patrimonios, sus negocios familiares, que así se manejan los sindicatos, no los toquen y les mantengan sus contratos colectivos. Nada más te cuento una última cosa. Hay un líder sindical que maneja más de 300 contratos colectivos. ¿Cómo le hace él solito, siendo líder de varios sindicatos, ¿no? De varios sindicatos donde él es líder, aparece como líder y maneja 300 contratos colectivos? Es increíble. Bueno, ¿quién lo eligió? ¿Cómo lo eligió? Pues es un negocio, ¿no? ¿Cómo puede dirigir 300 sindicatos? Es imposible. Y estar en 300 lugares. A la vez, y también, con revisiones todo el año, ¿no? Ok. Bueno, pues Manuel, pues muchísimas gracias. Eres todo un libro abierto de experiencia sindical. Te agradecemos mucho. El tiempo es nuestro peor enemigo aquí. Esperamos tenerte en otro momento porque quedaron muchas preguntas por hacer. Ojalá les puedas acompañar en un programa más de Cambio en el Debate. Gusto. Y bueno, pues agradecerle al público de nueva cuenta esta emisión. No, gracias a ti, Juan, y gracias a Cambio por la invitación, y en efecto habrá mucho que discutir sobre los sindicatos. Claro que sí. Dale, este permiso.